Bueno, vamos a hablar con alguien que es experto es nuestro experto en armas, ha sido pues uno de las personas con los que hemos llevado durante estos años esa campaña del uso responsable de armas ante esta inseguridad de la que, de la que está siendo víctima nuestro país desde hace años. Isaac Brauerman, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Días, Fernando. Buenos días, Virna. Saludos y gracias nuevamente por la invitación. Un saludo para todos los que nos escuchan. Bueno, el uso de armas. Se prohibieron, bueno, ha sido una historia bastante escabrosa la relación de las autoridades con los permisos legales de armas, sobre todo en un momento en el cual la delincuencia parece que no acata estos permisos y está mejor armada en muchos casos a veces que Que la la misma propia policía, policía. sí. Sí, en muchos casos es así. Los decomisos de armas ilícitas en las calles revelan pues que los delincuentes tienen acceso a armas modernas. Eh, y muchos a veces piensan erróneamente que las armas que tienen los delincuentes son hurtadas de propietarios lícitos en Panamá. No siempre es el caso, porque se da mucho decomiso de armas, estas que se llaman pistolas fantasma, Ujú. que son ensambladas, que las importan por pieza, ya sea por paquetería o las contrabandean por las fronteras. Y ha habido operativos de seguimiento de paquetes que vienen especialmente de los Estados Unidos de América. Ha habido operativos, son internacionales. Eh, a mí me ha tocado trabajar algunos de esos casos y bueno, el punto es que no es que todas las armas que están en las calles son hurtadas. Sí hay casos de hurto, pero se da mucho. Esas armas que tienen los delincuentes, muchas son, como digo, contrabandeadas o ensambladas por piezas, y las piezas son contrabandeadas también. Hemos Entonces, visto, Isaac, incluso hace unas semanas atrás circulaba un video de un asalto en una pizzería con sujetos con armas de grueso calibre y que esto mantiene alarmada a la ciudadanía. ¿Qué tanto que hay detrás de este negociado ilícito de armas y en este caso que usted nos da una añadidura que se ensambla o se pide por piezas? sí, mira, es que según estadísticas de las Naciones Unidas, el tráfico ilícito de armas es el segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo, seguido de la droga, ¿no? Entonces, obviamente sí hay un mercado bastante lucrativo para estas organizaciones criminales que se dedican a contrabandear armas. Hay quienes se dedican al contrabando de droga, al tráfico internacional, y hay otras que asimismo utilizan las mismas rutas para el contrabando de armas, solamente que en dirección contraria. En el sentido que las drogas normalmente van hacia América del Norte y las armas normalmente van bajando de norte a sur. Entonces, hay rutas, hay organizaciones internacionales que se dedican a esto, y lo que yo siempre he dicho en creo que casi todas las entrevistas que tengo sobre este tema es que hay que crear la estructura de inteligencia y de seguridad para combatir directamente a las organizaciones que se dedican a la introducción y distribución de armas ilícitas. Eso no existe en la actualidad. Existe la estructura común y corriente del Ministerio Público con los estamentos de seguridad, que si detectan un paquete sospechoso, que normalmente esa información viene de afuera, no es que se detecta en Panamá, sino que viene de afuera, entonces acá se acciona con pues lo que hay. Pero no es lo mismo eso a, por ejemplo, lo que tiene el narcotráfico, para que tiene las fiscalías de droga, que tiene los estamentos de seguridad, la inteligencia específicamente dedicada a combatir el narcotráfico. Entonces, Vemos que, por ejemplo, anteriores, sobre todo la anterior administración, cada cierto tiempo realizaba un operativo de destrucción de armas.
y llamaba poderosamente la atención la cantidad de armas que se decomisaban semanalmente, básicamente porque se estaban mostrando al país cada cierto tiempo, ¿no? Esto ha funcionado porque en esta administración no hemos visto que se está desarrollando como tal, pero esto en algo contribuye para sacar de circulación estas armas que después es utilizado por los delincuentes. Y no, por supuesto. O sea, son armas que se destruyen y no regresan a las calles. Recordemos que hace años atrás había esa mala maña, vamos a llamarlo así, de que armas se decomisaban y de repente volvían a aparecer en las calles cuando estaban en custodia del Estado. Entonces, eso no es ningún secreto, eso ocurrió varias veces. Entonces, sí, en efecto, esas apariciones o reapariciones de armas previamente decomisadas en las calles es lo que originó precisamente los actos de destrucción público para que todas las armas en esos mismos actos y con toda la presencia del público pudieran ver que se destruyen efectivamente y que no regresan a las calles. Ahora, con todo y eso, lamentablemente debo decir que hasta eso no funcionaba al 100% porque había algunos funcionarios que se dedicaban a sacarle las piezas en buen estado y reemplazarlas con piezas en mal estado y entonces contrabandeaban las piezas. Pero bueno, también se detectó esos casos y fueron judicializados. Ahora, de que funciona, funciona. En efecto, son armas que no regresan a estar en manos de delincuentes y sí, o sea, son armas que se destruyen y no ponen en peligro a vidas inocentes. Pero, insisto, sí, como lo acabas de mencionar, Virna, en efecto, hay una gran cantidad de armas que se decomisan en las calles semanalmente. Entonces, ¿eso que te da a entender? De que hay una entrada importante de armas ilícitas que viene de afuera. Y ahí es donde yo digo que hay que atacar eso, porque, por ejemplo, algo que yo preguntaba en la administración anterior es, ok, si, ejemplo, estamos destruyendo 1.500 armas cada mes, ¿cuánto está entrando? Porque si está entrando más que eso, entonces no estamos haciendo nada. Es decir, si entran 3.000 y destruyo 1.500, me quedan otras 1.500 en las calles, y así sucesivamente. Y esto es por tirar números aleatorios. El problema es que no hemos cerrado la llave efectivamente de las organizaciones que se dedican a esa introducción. Y entonces todos los días, suponemos que todos los días pueden estar entrando armas al país porque no se ha desmantelado esa organización que se dedica a eso. O sea, hay personas que su trabajo es todos los días ver cómo contrabandea armas hacia adentro de Panamá y cómo las vende a las pandillas y cómo las vende a los sicarios y al crimen organizado. Y ese es el problema, que no tenemos en Panamá la estructura necesaria para combatir ese delito. Entonces, si ustedes ven en las noticias, hay operativos donde judicializan pandillas, donde judicializan estructuras del narcotráfico, pero nunca se ve una, una judicialización de estructuras que se dedican a contrabandear armas. Y los casos que ha habido de ese tipo no eran lo que estamos hablando, sino que eran otros temas que no eran realmente un contrabando de armas, sino que eran armas lícitas, pero que tal vez tuvieron algún tema de trámite o de permiso, pero no es exactamente las organizaciones que contrabandean armas. Entonces ahí es donde tenemos que atacar y eso no lo hemos visto en Panamá y yo lo llevo diciendo por varias administraciones. Así como hay fiscalía de drogas, debe haber también fiscalía de tráfico de armas. No lo hay. No, Pero y, Isaac, hay algo que me llama la atención y es decir, una cosa es contrabandear el arma, pero ¿de dónde sacan las balas? las Es que es lo municiones, mismo, el es lo mismo. O contrabando. sea, si tú contrabandeas armas, también tú puedes contrabandear municiones. O sea, aquí se ha visto, por ejemplo, que de la frontera costarricense también ingresan armas y municiones. Entonces, por el lado de Chiriquí, han agarrado bastantes armas y cajas de municiones que no pareciera que fueron compradas en Panamá. O sea, a veces vienen de afuera y ese es el tema. O sea, así como entran o se mueve la droga y puede entrar por el mar, por tierra, hasta por aire, también hay municiones. Eso no es algo que te debas extrañar porque incluso, y también hay que decirlo, lamentablemente también se han perdido municiones del Estado.
A veces en los programas de destrucción de armas llegaban municiones que solamente se le habían vendido a algún estamento. Entonces, no te sorprendas también de que eso ocurra. Y bueno, es una situación lamentable, pero volvemos a lo mismo. No hay, o sea, aquí en Panamá somos reactivos en ese tema. O sea, encontramos a alguien en actitud sospechosa, lo revisamos, le encontramos un arma que no tiene permiso, ok, va para juez de garantía. Pero hasta allí. O sea, no O hay. sea que se está viendo el tema de una forma sencilla, como usted señala, que hay que cerrar la llave. Y tal cual como usted lo Exacto. plantea, Isaac, es lamentable y preocupante que esto se puede escapar de las manos, que posiblemente existan varias organizaciones internacionales criminales que se dedican a este negocio aquí en Panamá. Y si ya lo estamos viendo reflejado en robos, asaltos, en hurtos que se están dando en las últimas semanas en nuestro país, esto puede estar ocurriendo desde hace mucho tiempo o empeorar en lo que viene, porque lo que viene ahora bajando es son meses de mucho consumo, de mucho movimiento, donde la inseguridad se incrementa. Exactamente. Y mira, y los videos que hemos visto ya hablando de casos concretos en las últimas semanas, sí, son bastante alarmantes, pero esto no es nuevo. O sea, ejemplo, vimos el asalto en el autobús, que creo que fue en En Chiriquí, Chiriquí, sí. donde incluso hasta hubo disparos. O sea, uno de los delincuentes accionó un arma dentro del bus, un bus repleto de gente. O sea, es algo que yo de verdad cuando lo vi quedé en shock, porque vaya, yo no sé si llegó a morir alguien, pero si no murió nadie fue por entero milagro, porque Sí. un arma de fuego disparada entre tanta gente, eso es casi seguro que alguien muere. Y eso por un lado, y vemos que todos estaban armados. Por otro lado, vemos los otros asaltos que hemos visto, creo que hubo una sucursal de Lidán hace poco también que fue Sí. asaltada. Correcto. Hay restaurantes que a Bueno, cada el rato asalto salen en Tocumen, en el aeropuerto de carga de Tocumen este fin También. de semana. Ujú. Correcto, también. Entonces, y todos en estos videos, todo se ve delincuentes armados. O sea, se nota la facilidad que hay de los grupos criminales para conseguir armas de fuego. Y repito, esto no es algo que yo he dicho ahora, esto lo vengo diciendo hace varios años, de que hay tremenda facilidad de delincuentes para conseguir armas. Incluso sabemos que reos que se fugan, a las horas los capturan y tienen arma encima. Sí. O sea, es una cosa que le puede tomar minutos conseguir un arma ilícita. Entonces, ahí mencionabas tú, Fernando, al principio, de que, bueno, a nosotros, las víctimas de esos delincuentes, pues nos toma meses, ¿no? Conseguir un arma lícita. Sí. Entonces, como que es incongruente cuando uno necesita una herramienta de defensa, le demora meses y el delincuente le demora quizá minutos o par de horas. Para las personas que, Entonces, incluso hay personas que dicen, bueno, yo tendré que armarme porque la delincuencia está tan terrible. Veíamos a unos delincuentes el fin de semana que ingresaron en el sector en una vivienda de Parque Lefebvre, y muchos dicen, bueno, yo voy a tener que buscar de una u otra forma proteger a mi familia. ¿Qué tanto ahora mismo sí. el proceso para tener un permiso legal de un arma en casa se puede desarrollar, o todavía están confrontando problemas algunos propietarios? No, yo diría que ha mejorado bastante. Ahí sí, por lo menos hay que reconocer eso, que desde hace, digamos, unos 6, 7 años atrás a la fecha, eh, sí ha mejorado bastante el servicio, los trámites están andando. Eh, Todavía estamos tratando de lidiar con la entidad en el sentido de bajar el tiempo de espera, porque la ley de armas te dice que son 30 días hábiles que debe demorar como máximo. En la actualidad se están demorando un poco más que eso, pero sí están tramitando los permisos y sí están saliendo. O sea, por lo menos el gobierno pasado cambió esa postura que llevaba varios años. Ya lo mencionó Fernando al principio de la entrevista, de que había una postura gubernamental en contra de la víctima del delito y a favor del delincuente. El gobierno pasado cambió esa postura al revés, ¿no? A ser contra el delincuente y pro víctima del delito. Y también este gobierno lo ha estado siguiendo, con lo cual lo vemos con buenos ojos y agradecemos que eso sea así, porque, como ustedes lo han dicho, o sea, la gente es una necesidad defenderse de la delincuencia, no es un capricho, no es una gana de tener un lujo, es una necesidad. Y para muchos, especialmente en el interior del país, donde hay áreas más rurales o donde el campo es más abierto y la policía no está tan cerca, especialmente allá.
y bueno, por lo menos en este momento ha habido esa accesibilidad para quienes desean adquirir un arma lícita, lo puedan hacer. Entonces, ha mejorado el proceso. No es perfecto, sí, todavía tenemos algunas diferencias de opinión con la DIAS, con la entidad que emite los permisos en temas de criterio, pero en general, si cualquiera de ustedes quisiera ir a una armería y aplicar para un permiso de arma, lo puede hacer, siempre que cumpla con los requisitos. Ahora, en Panamá, usted no sale de la armería con el arma se la entrega al Estado y varios meses después, Varios en meses otro después. lugar. Así es. Ajá, en otro lugar. Pero es importante que la gente sepa que, bueno, por lo menos quienes tienen ese riesgo de seguridad pueden por lo menos aplicar para ese permiso y hay disponibilidad de armas de fuego para escoger, lo que no sucedía hace 8 o 10 años atrás. Así es. Bueno, Isaac Braverman, presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas, con nosotros.